Efectivamente estamos a punto de entrar ahora al almuerzo. Tienes razón respecto de estas cifras. No, nosotros lo venimos conversando hace tiempo, ¿te acuerdas? O sea, antes del COVID. Así es. Cuando tú me preguntaste alguna vez si yo pensaba que el estallido iba a afectar, qué magnitud el desempeño económico. Yo te planteaba en ese momento que, desde mi perspectiva, no era el estallido la principal variable que iba a afectar la economía, sino el proceso de desaceleración global que se venía viendo por las disputas comerciales que había entre China y Estados Unidos. En ese momento, yo decía, eso afecta gravemente, esa caída del comercio internacional afecta a economías como las nuestras, pequeñas y abiertas. Eso te planteé en ese momento. Así es. Pero en ese momento no esperábamos que estallara el COVID, ¿verdad? Porque después del COVID, porque efectivamente el estallido sí generó un efecto sobre el comercio. El comercio afecta mucho el empleo, los niveles de empleo, porque eventualmente una economía como la nuestra que vive de las exportaciones, si tú mantienes las exportaciones constantes o el precio del cobre en buenos números, en el PIB puede que eso no se vea reflejado lo que está pasando en el comercio, ¿ya? O no se vea tan reflejado. Pero resulta que cuando cae el comercio, cuando caen los servicios, cuando cae el turismo, cuando cae la construcción, son sectores altamente activos en uso de mano de obra, en uso de factor trabajo, y eso afecta el desempleo. Entonces lo que pasó, repito, este proceso internacional que ya veníamos viendo hace rato, que en Chile se nos agrava la situación económica en un momento con el estallido, no con una magnitud tan grande, lo repito, lo que más nos estaba afectando en ese momento era el escenario internacional. Pero luego el COVID claramente es un golpe, como decía Cassius Clay o Mohamed Ali, ¿cierto? Los golpes que te derriban uno nunca los ve llegar, así decía Mohamed Ali. Claro, nos vimos llegar a este COVID. Y eso hizo que se parara la economía global, la economía mundial. Y eso contrajo la producción industrial, bajó los ingresos a nivel internacional, afectó nuestras exportaciones y un efecto dominó, ¿cierto? Y afecta gravemente al comercio, al turismo y al sector de la construcción, también lo hemos visto. Por lo tanto, no era de esperar este número. La mala noticia, pienso yo, es que todavía no tocamos fondo. Estamos empezando a sentir los efectos de esto, pero esto debería profundizarse aún más. Y sabe, lo que a mí más me preocupa es que desde el punto de vista cómo se genera esta señal del 11,2%, se dice que la reducción de los ocupados fue influida por las caídas de los sectores más golpeados por la pandemia a nivel nacional, como el comercio, menos 19,4%, alojamiento y servicios de comida, menos 42,4% y construcción, menos 23,1%. Evidentemente, estas áreas son las que un poco nos dan vida económica en la Araucanía y particularmente en Temuco, servicios, comercios y turismo. Así es, ¿cierto? O sea, como te digo, son áreas que afectan mucho justamente al nivel de empleo, a diferencia de otras áreas que puede que tengan un gran volumen y afecten al PIB, pero no tan directamente al empleo. Me explico. Si por alguna razón el precio de la celulosa, ¿cierto?, te subiera 2-3 puntos, o favorecido por el tipo de cambio, por alguna cosa que pasa en el mercado externo, va a aumentar el PIB de la Araucanía porque mejoró las exportaciones de celulosa. Pero capaz eso no afecte en ningún punto porcentual, en el corto plazo a lo menos, los niveles de empleo. Al revés, cuando tú ves que quedan 10, 15, 20 negocios en una semana, producto de la crisis que estamos viviendo, que se dedican al comercio, que se dedican al comercio, ya sea comercio detallista o de comida, de cosas de ese tipo, son personas que están ahí trabajando. Entonces, en la cifra macro, eventualmente, su magnitud no es tan grande, pero en la cifra real, en el día a día, vemos que son gente que queda sin empleo. Y esas personas quedan sin empleo y la posibilidad de irse a buscar empleo por cuenta propia hoy día es muy improbable, ¿de acuerdo? Por todo este contexto que estamos viviendo. Pero te repito, eso es algo que lo veíamos venir, ¿eh? No podemos decir que esto nos está sorprendiendo, lo veíamos venir. Ahora, dentro de esto, de todos estos malos indicadores que yo veo, hay uno que me parece que no es tan malo, ¿ya? ¿Cuál es? Hay que tratar de buscar algo bueno entre todas las cosas malas que nos está pasando.
Y quizás lo menos malo de las cosas que uno puede ver de estos indicadores que estamos viendo hoy día es el tema de la inflación. Tenemos una inflación del menos 0,1%, que uno dice, bueno, pero ¿cómo va a haber inflación si no hay demanda? ¿Sí? Incluso las ventas de supermercados también cayeron en la Araucanía menos 0,9% en precios reales. Correcto. Entonces, si no hay demanda, no debería haber inflación. Sí, es verdad. Y se cumple en este momento. Pero acuérdate que también en un momento tuvimos miedo que la crisis COVID nos pudiera generar inflación por el lado del shock de oferta. Que se volvieran los canales de abastecimiento se hubieran afectado y se hiciera carecer los precios del abastecimiento. Tanto de alimentos, del abastecimiento nacional, como de algunas cosas importadas. Y eso al parecer no ha pasado. ¿Ya? Esa es la buena noticia. ¿Ya? La buena noticia es que, por un lado, esa parte de la economía está funcionando y no tenemos, hasta el momento, a lo menos, no tenemos señales de inflación. Porque si tuviéramos inflación más desempleo, eso sí que sería un desastre. Y no es descartable en el largo plazo, pero por el momento no. Entonces, esa es la buena noticia, yo te diría, Miguel Ángel. Mauricio, son muchas las consultas que hay, pero una de esas, y me dice Dolores Fuentes Ríos, urgente, devolución del 10% a la AFP. ¿Ayuda esto a reactivar la economía si cada uno de nosotros pudiéramos retirar el 10% de las AFP, las pensiones que tenemos ahí? Ya lo conversamos también. O sea, el problema cuando tú me preguntas este tipo de cosas es que uno va a quedar como malo, ¿ya? Sí. Porque si tú me lo preguntas tomándonos un café a los dos, y los dos tenemos edades más o menos similares, por lo tanto tenemos un fondo importante ahí de pensión, y sabemos más encima que nuestra pensión no va a ser tan buena por cómo funciona el sistema. Sin embargo, sí tenemos un fondo importante de pensión. Entonces, si tú me dices el 10%, ¿cómo no voy a querer que haya ese 10%? Me parece, sí. Ya, y si las personas tenemos 10%, ¿eso estimula la demanda? Sí. Y ese incremento de la demanda debería ayudar a mitigar los efectos de la crisis. Recuerda que esta es una crisis estructural, por lo tanto no la vamos a sacar gratis, pero ayudar sí, la respuesta sí también. ¿Tiene costos? Por supuesto que tiene costos, y tiene costos que son difíciles de calcular, porque si tú retiras ese 10% de los fondos de eso, va a tener un efecto sobre el mercado financiero, claramente, sobre los activos financieros. Eso inmediatamente. Esos fondos. Y eso va a repercutir en nuestros mismos fondos de pensión que están invertidos en esos activos, que eventualmente se pueden desvalorizar. Entonces, y por otro lado, la razón por la que hoy día las personas, fíjense, no hay inflación, es porque porque muchos estamos siendo afectados por esta crisis. Yo también en mi emprendimiento individual estoy siendo afectado. Y como se han reducido nuestros ingresos, se ha reducido la demanda y eso evita que haya inflación. Pero resulta que si la producción cae y por otro lado aumenta la demanda, ahí sí podríamos eventualmente generar un desequilibrio que presione la inflación. Y si generamos inflación en un contexto de recesión, eso es grave, eso es muy grave, ¿ya? Eso es muy, muy grave, porque ahí pasamos de lo que se llama una recesión a una depresión. También yo trato de usar la memoria histórica, que en estos tiempos donde todo es rápido, donde todo lo vemos en Google, parece que la gente se lo olvida. Pero nos tenemos que acordar que nosotros, para la crisis del 29, fuimos de las economías más afectadas en ese tiempo. Y nos demoramos hasta el año 39, 10 años, en llegar a un nivel más o menos de estabilidad y crecimiento. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Y después con Pedro Aguirre Cerda, los gobiernos radicales hubo un periodo de más o menos estabilidad para lo que conocíamos de esa época en la historia de Chile. Yo pienso que hoy día no nos deberíamos demorar 10 años, las tecnologías han cambiado, hemos aprendido algunas cosas, pero que vamos a tener una crisis dura, sí. Esa cruz de repercusiones políticas, sí también. Pero, y por lo tanto, deberíamos prepararnos para por lo menos 2 años y medio, 3 años de vacas flacas. Lamento ser portador de malas noticias, pero esas son las señales que están, son lo que nos dicen los números del comercio internacional, los números de la producción industrial, los números de lo que está pasando en Europa, Estados Unidos y Asia. Entonces, cuando dicen saquemos el 10% y con eso lo vamos a mejorar, la tentación es grande, porque la respuesta del pensar en lo que uno necesita, uno dice sí, pero Max Weber decía que uno tiene que tratar de lograr
una convergencia entre lo responsable y la convicción. Entonces, la convicción a veces tiene que ver con los sentimientos, con el, chuta, yo sé que hay gente que lo necesita, hay gente que lo está pasando mal, saquemos el 10%. Pero también hay que ser responsable. Si yo lo saco y que tiene un descalabro económico, que en vez de demorarme 2 años, 2 años y medio en recuperarme, me vaya a demorar 10 años, bueno, va a ser peor. Pero sé que ese razonamiento de mediano y largo plazo es difícil pedírselo a esas personas que lo están pasando mal hoy día, y además va a haber más gente que lo va a pasar más mal en poco tiempo más. Perfecto. Quedó como malo. pero bueno, Bueno, lo peor es hacernos... este trabajo. Claro, lo peor es hacernos los lesos en el juego del solitario y pensar que... Lo que es importante, sí. Miguel Ángel, saber que toda acción tiene un costo, ¿de acuerdo? No podemos creer o pensar ilusamente que vamos a poder pasar esta crisis gastando como que no hay, como que es echar a demandar una maquinita que va a haber plata eternamente, o que vamos a poder sacar, por ejemplo, la plata de nuestra FP una parte y con eso financiar los déficits que son a generar, y que eso no va a tener costo. ¿Ya? Eso es hacernos, como dices tú, trampa solo. ¿Ya? Eso no va a ocurrir. Son todas soluciones. El Estado tiene que tener un rol activo, lo está teniendo, tiene que seguramente hacer un incremento del gasto, lo está haciendo, un plan inédito de gasto público. Lo de la AFP puede ser una alternativa, pero todo tiene un costo. Nada de esto es gratis, ¿de acuerdo? Todo tiene un costo. Ahora, y tenemos que ir viendo cuál es el costo que menos afecta, sobre todo que menos afecta a los que menos tienen, a las personas que son más sensibles o están más indefensas frente a este tipo de situaciones. Perfecto, Mauricio Pauterrier, académico de la Universidad de la Frontera. Gracias por esta orientación. Hoy más que nunca necesitamos estar, pero muy afinados respecto de los pasos que hay que dar, porque cualquier desbande puede ser trágico, como bien lo dice Mauricio. Un agrado, como siempre, conversar contigo y ya estamos en contacto nuevamente. Igualmente, Miguel Ángel, un gusto, que estés muy bien.